Bueno, es indudable que cuando el premier Otárola de alguna manera cuestiona o pone en duda o se queja de la posibilidad de que los ciudadanos, periodistas o no, dicho sea de paso, tengamos acceso a información pública y que además la exijamos, impresiona que a él le sorprenda o se moleste porque queremos esa información. Pero lo cierto es que es una garantía democrática el poder acceder a la información, que es una información que es del Estado, por lo tanto es una información al alcance o que debería estar al alcance de todos los peruanos, entendiendo que hay evidente información confidencial o clasificada que tiene otros niveles. Bueno, quien sabe mucho de esto es mi invitada. Es Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, y quizás ella nos ayuda a entender aún más la importancia de la información pública. Mónica, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy bien, gracias, Carlos. Por estar con nosotros. Estoy complacida de estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos ven y a Nativa por invitarme. Es un gusto. Mónica, comencemos un poco casi por lo básico. ¿Cuál es la herramienta jurídica o legal que tenemos los ciudadanos que nos da el acceso, que nos permite acceder a la información pública? Bueno, la primera que deberíamos tener ampliamente disponible es la página oficial de todas las instituciones del Estado peruano. Pero estas páginas casi siempre ocultan información trascendental. Por ejemplo, si accedemos a la página del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, podemos ver parte de las razones de por qué algún postor, algún proveedor del Estado ganó una licitación pública. Pero hay páginas como por ejemplo la del Ejército Peruano en la que no señala todas las razones por las que se descalificó a algunos proveedores y ganó otro. De tal manera que solamente se puede ver casi siempre la propuesta del único postor válido, pero no se ven las propuestas de quienes fueron descalificados, para saber si fueron descalificados con justicia. Eso en primer lugar. Pero además, en ninguna página del Estado, ni siquiera en la del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, se puede ver el trayecto de la ejecución del contrato, porque es a partir de la firma del contrato donde se generan muchísimos más actos de corrupción. Es en esa parte de la ejecución del contrato en donde se dan los famosos diezmos, en donde contratistas corruptos entregan dinero a los funcionarios públicos para que les aprueben lo supuestamente ejecutado y finalmente les paguen lo que no corresponde. Uno de esos contratistas corruptos, por ejemplo, es China Haishouba. Es una empresa china llamada China Haishouba, ya ampliamente conocida, porque a lo largo de todo el territorio nacional, en Tacna, en Moquegua, en Arequipa, en Puno, en Ancash, ha estafado no solamente al Estado peruano con obras paralizadas, sino que ha estafado también a pequeños empresarios, a pequeños comerciantes, al que le alquilaba la maquinaria, al que le vendió la piedra chancada, a la que le suministró comida para los trabajadores, a pobres vigilantes. Los ha hecho trabajar esta empresa China Haishouba y no les ha pagado. Los ha llevado a la quiebra, los ha llevado a perder sus casas y sus familias. ¿Por qué menciona esta empresa china en particular? ¿Por qué? Porque me he enterado que sigue ganando, que el Estado peruano, el gobierno de la señora Dina Boluarte, le sigue entregando contratos. Acabo de saber ayer que el Ministerio de Agricultura, a través del programa subsectorial de irrigaciones, está entregando un contrato de miles de millones de soles a esta empresa que viene estafando de manera impune a los peruanos. Si la información sobre contrataciones hubiese sido más clara en los portales respectivos, ¿esta empresa habría quedado en evidencia? Por supuesto, si es que en los portales públicos existiera, por ejemplo, el récord de cumplimiento de China Haishouba de las obras para las que fue contratada por el Estado, yo creo que la ministra de Agricultura, la señora Jennifer Contreras, hubiera tenido mayor capacidad de decisión. Pero de todos modos a mí me llama la atención que no tenga conocimiento de algo que se viene denunciando a través de los medios de comunicación desde el año pasado. ¿Esta es una empresa estatal china o es una empresa de un empresario chino? Es una empresa estatal china. ¿Estatal china? Es una empresa estatal china. De todos modos, quisiera hacer saber que hay empresas chinas que han llegado al Perú, seguramente por la calidad de sus funcionarios, con la voluntad
de cumplir acuerdos. Seguro, eso no está fuera de todo. Pero China Heshova, Sinohydro, hay una empresa llamada ECC y hay otra empresa CRBC, son como China Road, son las iniciales, que están ya acostumbradas a estafar a los peruanos a través de su estado y directamente a los pequeños comerciantes. Entonces yo le pregunto al gobierno de la señora Dina Boluarte y alerto a la señora ministra de Agricultura, ¿por qué siguen contratando a una empresa que abierta e impunemente estafa a los peruanos, a los pequeños comerciantes, que los está llevando a la quiebra? Y no me digan que ha sido contratado por un proceso de selección llevado adelante por organismos multilaterales o internacionales, porque ellos también se prestan, y yo sé por qué lo digo. También esos organismos internacionales, como UNOPS, como PNUD, se prestan para la contratación de empresas corruptas. ¿Las agencias de Naciones Unidas se prestan para la contratación de empresas corruptas, Mónica? Sí, Carlos, y te lo digo con conocimiento de causa, porque a inicios de este año yo descubrí que uno de los contratos que estaba próximo a firmarse a través de PNUD estaba por contratar para una obra de mitigación de daños ambientales en Pasco a una empresa que había presentado documentos falsos. Yo le mostré los documentos falsos a PNUD. ¿Y qué hizo PNUD? Simplemente decidió finalmente, luego de una denuncia policial, decir que el proceso se declaraba desierto, pero después de mucho trabajo. Y luego, en lugar de efectuar la denuncia correspondiente por la presentación de documentos falsos y de inhabilitar a esta empresa. Mónica, agradezco que pongas, digamos, el énfasis en estas empresas como ejemplo, pero volvamos un poco al inicio de la conversación. Vamos. ¿Es obligación de municipios, por ejemplo, de ministerios, de gobiernos regionales, tener un portal de transparencia en su página web, sí o no? ¿Es obligatorio? Sí. ¿Lo cumplen? No. Pero no solamente eso, Carlos. Además, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública faculta a cualquier ciudadano peruano a solicitar información que no sea confidencial a instituciones públicas. O sea, la información que no está pública... Y el funcionario está obligado a entregarla, dicho sea de paso. Está obligado a entregarla, pero los municipios no cumplen. Y te lo digo yo, que todos los días solicito información por transparencia a los municipios, sobre todo los de provincias. No cumplen. Bueno, hay un dato de la Defensoría del Pueblo. Tienen más de 4.000 quejas ciudadanas que ubican a las municipalidades distritales y provinciales como las entidades que menos información dieron y que más desacataron la ley. Claro, porque muchos alcaldes y gobernadores regionales son reyesuelos, ¿no? En la provincia, en la región, en donde ejercen el cargo que les fue confiado. En consecuencia, no me sorprende. Yo creo que allí a la Defensoría del Pueblo le falta decir algo. Además de la información que ocultan los municipios y los gobiernos regionales, también debe decir a cuántos ciudadanos peruanos estos municipios no pagan teniendo el dinero en caja. Tengo el caso, por ejemplo, de la Municipalidad Provincial de Guarmey. Cuéntame. Que hizo que un pequeño empresario haga una pequeña obra por la cual le debe 50.000 soles. La obra se ejecutó, la empresa se llama algo de climatización, discúlpenme si no tengo el nombre completo. ¿Estaba presupuestada la obra? Estaba presupuestada. Se ejecutó la obra, no le pagó y la respuesta hoy es, disculpe, el dinero retornó a Economía y Finanzas. Que Economía y Finanzas me dé nuevamente la partida presupuestal para pagar. Pues es una excusa. Entonces aquí estamos hablando y lo lamentable, Carlos, es que va más allá de una excusa. En primer lugar, las autoridades municipales y regionales retrasan los pagos cuando no les dan los diezmos que ellos solicitan. Eso es uno. Amiga mía. Y segundo, cuando no les dan esos diezmos, te dicen, como el queso, si no me das mi parte no te pago. Si no, esto regresa al Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas lamentablemente se presta para esta situación, porque no solamente estamos hablando de deudas que tienen con pequeños comerciantes, con pequeños ejecutores de obras, sino que también conozco casos de grandes empresas que han entregado, por ejemplo,
reactivos para la identificación del virus del COVID y que hasta ahora el Ministerio de Economía y Finanzas o la entidad que los contrató no les paga porque el Ministerio de Economía y Finanzas retiene el dinero. Entonces, Mónica, tu hipótesis respecto a la ausencia de información pública y transparencia tiene que ver con que ocultan pequeñas corruptelas o grandes corruptelas. ¿Ese es el fondo? Ese es el fondo del asunto y esa es una de mis principales críticas al sistema de contrataciones del Estado. Porque muchas veces dicen cambio de constitución, hay que mejorar la ley de contrataciones del Estado que es muy rígida. No, no es así. Al contrario, la ley de contrataciones del Estado se ha flexibilizado bastante como para que se cometan muchos más actos de corrupción. Y entre esos actos de corrupción con los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas y el OCE se hacen de la vista gorda son las retenciones de los pagos que se adeudan a los proveedores del Estado. En esa oscuridad es en donde le solicitan los famosos diezmos. Y si no se entregan, no se paga, el dinero regresa a Economía y Finanzas. Y Economía y Finanzas, con los funcionarios ineficientes que tiene, se presta para este sistema de corrupción. Eso que estás contando es tremendo. ¿Y por qué se concentrará en municipalidades distritales y provinciales y no tanto en ministerios, por ejemplo, o en otras entidades públicas? Mira, no quiere decir que en ministerios y en otras entidades públicas no ocurre. Sí ocurre y en grandes cantidades. Seguro. Lo que pasa es que de todos modos en la región Lima tenemos cierto acceso a los medios de comunicación, ¿verdad? A comunicar. Y a denunciar, ¿no? A través de ellos, claro. Y lamentablemente la información es puesta en mayor medida en Lima para los ciudadanos y para los comerciantes limeños. Pero en provincias no es así. Los comerciantes en provincias, en regiones, tienen miedo a denunciar al alcalde porque saben que nunca más le van a entregar un contrato. Si salen medios de comunicación, además, esto puede resultar un boomerang, ¿no? Finalmente, y lo que ellos prefieren es tratar de llevar la fiesta en paz esperando que algún día les paguen. Entonces, como te dije al inicio del programa, lamentablemente hay alcaldes y gobernadores regionales que en sus circunscripciones son reyesuelos. De acuerdo. Ahora, y en este contexto, ¿qué te parece que el premier marque una suerte de desinterés o de molestia frente a la información pública? Bueno, lo que pasa es que el señor Otárola es un premier tan antidemocrático como lo fue Aníbal Torres, ¿no? Solamente que... con estilos diferentes. Con estilo distinto. Pero a propósito, por ejemplo, de las visitas de sus amigas y la contratación de ellas de manera ilegal, porque él no es el jefe de recursos humanos para entrevistar a las futuras trabajadoras de la PCM, ¿no? Ni de ninguna institución estatal. De manera ilegal se entrevistaba con ellas antes que sean contratadas. Y yo te digo una cosa, el mes pasado yo le solicité una cita al señor Alberto Otárola para ver dos problemas enormes y que afectan directamente los derechos humanos. El primero de ellos, para saber cuáles son las alternativas de solución y la información que ya se tiene para que se indemnice de manera justa y no a capricho de Repsol a los pescadores que han sido perjudicados por la contaminación del mar desde Ventanilla hasta Puerto Supe. Le pedí cita para eso y hasta ahora no me la concede. Pero sí tiene tiempo para entrevistarse con sus amigas. 1. 2. Le pedí cita para tratar el tema del arrebato de las rutas a transportistas formales para entregarle esas rutas a las empresas del corredor amarillo, el corredor rojo, que son empresas extranjeras, y mi protesta no es porque sean empresas extranjeras, mi protesta es que estas empresas no ganaron las licitaciones para esas rutas que le han sido arrebatadas a empresas peruanas formales para ser entregadas a estas empresas con gran poder económico. Entonces, mi conclusión, y retornando a tu pregunta, es ¿por qué Otárola se muestra tan, alejado, ¿no? O rechaza el libre acceso a la información pública que debemos tener todos los peruanos? A mí no me sorprendió. A mí no me ha sorprendido para nada. ¿Por qué lo rechaza? Porque el señor Otárola es corrupto. Esa es la única explicación.
¿Por qué tiene tiempo para entrevistar a sus amigas y por qué no tiene tiempo para conversar con quienes defendemos los derechos humanos, en ese caso de los pescadores y en el otro caso no solamente de los transportistas formales al trabajo, sino de los usuarios que estamos sufriendo la ausencia de algunas rutas para trasladarnos dentro de Lima? Y en estos dos casos ni siquiera te derivaron a un tercero. ¿Es que no te respondieron? En el caso de los pescadores no me han derivado con ninguna institución pública, ningún funcionario público, y en el caso de los transportistas formales me derivaron a ATU. Pero en ATU la verdad que me dieron respuestas generales. Bueno, yo les dije, pero ¿cuál es la razón? Me dijeron, lo que pasa es que hemos establecido ciertos parámetros para entregarles las rutas a otras empresas formales. ¿Y cuáles son esos parámetros? Bueno, el documento se lo podemos entregar después, lo tiene que solicitar. ¿Me lo puede mandar por mail ya que estamos en una reunión? Sí, claro, se lo mando por mail. Hasta ahora nada. Entonces, el gobierno de la señora Dina Boluarte y del señor Otárola está realmente dirigido por la corrupción, por el desprecio por los derechos humanos y también por la ineficiencia que deriva en paseo a los ciudadanos, paseo a quienes solicitan información pública importante. Y sobre esto que señalas, además, habría que decir también que en muchos casos, cuando se solicita la información pública, te envían tal cantidad de papel y de información que lo que quieren es enterrarte en papeles para distraerte ahí meses para que busques aquello que estás buscando, cuando la información sistematizada y organizada puede ser resuelta en 2 días. Mira, ojalá recibiéramos esa cantidad de información que tú señalas siempre, yo la revisaría toda. Pero en muchas ocasiones dicen, no estoy obligada a hacerte un informe sobre ese tema que estás pidiendo. Dime exactamente el número del documento que quieres para brindártelo. ¿Y yo cómo voy a saber cuál es el número exacto del documento interno que ellos han emitido si no me brindan la información general? Así es. Es que realmente están acostumbrados a burlarse de la ley. Por eso yo siempre digo, aunque tengamos la mejor ley de contrataciones del Estado del mundo, aunque tengamos la mejor constitución del mundo, aunque tengamos el mejor código penal del mundo, las cosas, la corrupción, que es la madre de la pobreza, no van a cambiar. No vamos a salir de este hoyo porque siguen los mismos funcionarios de siempre. Y eso lo podemos evidenciar no solamente en el grupo del señor Otárola, sino, por ejemplo, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Los miembros del Tribunal de Contrataciones del Estado, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, son los mismos que trabajaban durante el reinado de Odebrecht. Yo te puedo decir los nombres de los vocales de ese tribunal: Héctor Inga, el señor, hay uno de apellido Villanueva, hay una señora de apellido María Villavicencio que desaprobó el examen de conocimientos durante el gobierno del señor Ollanta Humala y siguen ocupando sus puestos porque convocan concursos públicos que declaran desiertos para que ellos sigan en sus puestos y la corrupción sigue viento en popa porque siguen los mismos funcionarios, ineficientes o corruptos. Entonces, hay que cambiar las cosas. Si yo fuera presidenta de la República, yo agarraría primero a la gente del organismo supuestamente supervisor de contrataciones del Estado y lo sacaría así. ¡Tin! Usted para acá, usted para allá, usted permitió este acto de corrupción, convoquemos a nuevo concurso público para vocales de ese importante tribunal y veamos si ahora la corrupción sigue avanzando como lo hace desde hace años. Mónica, ya ha sido usted muy clara. Mire cómo empezamos en un tema y fuimos abordando otros importantes. Tenemos muchísimo por conversar. Será oportunidad para seguir conversando. Gracias. Gracias. Y gracias por la franqueza. Hasta luego. Mónica Yaya ha estado con nosotros, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, quien nos ha acompañado y quien ha sido muy clara en sus señalamientos y en sus puntos de vista.